Esto es El Recuento, análisis de las noticias vía el arte pristino de dibujitos. Esta semana, la participación del maestro Jorge Martínez Marín, la Suprema Corte de Justicia, Coahuila y el Estado de México. Comenzamos. El inversionista y sus aliados. Del monero rapé es el cartón en el que se representa a Claudio X González leyendo un periódico en el que se informa lo siguiente: abandonan a Del Moral en Estado de México. El Movimiento Ciudadano se enfrenta al PRI y también que Telles y Krill se dan hasta con la cubeta. Ante estas noticias, Claudio exclama: creo que hice la peor inversión de mi vida. Se dice que en el nombre del empresario la X significa Jicoténcatl, pero al parecer significa Javier. Este último es un nombre de origen latino cuyo significado es el de casa nueva. Con X, el nombre Javier se usa en especial en España, mientras que en México es de uso común el nombre Javier con J. A Claudio mejor le va la X del Javier de España que la del Jicoténcatl Axayacatzin, capitán general que peleó en contra de Hernán Cortés y sus aliados en el año 1519. La X de Claudio va bien entonces con quien ha promovido a los empresarios neoliberales y extranjeros a partir de la coalición opositora Va por México. Claudio heredó la X de su padre, Claudio X González Laporte, de quien el 2023 recibió la dirección de Kimberly-Clark de México. Desde entonces preside el Consejo de Administración de la compañía. En su actividad reaccionaria, Claudio X Jr. se ha hecho acompañar de los intereses de empresarios neoliberales nacionales como Gustavo Adolfo de Hoyos Walter, María Beatriz Pajés Yergo Rebollar, entre otros representantes de sus acciones en contra de la voluntad popular. Con pendencieros neoliberales, el autonombrado activista social, Claudio X, se opone a los intereses colectivos que dice defender. Y no le faltan aliados a favor de evidentes intereses capitalistas, incluso los financiados desde el extranjero. Así es que en la revista digital Contralínea de mayo 28 del 2023 se informa: entre 2019 y 2021, el gobierno de Estados Unidos donó 48.9 millones de pesos a la guerra sucia del empresario Claudio X González Guajardo contra el gobierno de López Obrador. Hasta aquí la cita. Con Claudio X Jr., la coalición opositora está a favor de gobiernos serviles que en contubernio con grandes empresarios se adueñan del país. Sin embargo, y en prospectiva, los resultados de la elección presidencial del 2024 resultarán en la peor inversión del autonombrado activista social. Esto en cuanto la voluntad popular elija a quienes representen la continuidad de la construcción de la democracia con justicia social. Entre tanto, en el Estado de México, Alejandra del Moral parece ser quien entregará a Morena el gobierno, mientras, con miras al 24 también, Telles y Krill se dan hasta con la cubeta. Soy Jorge Martínez Marín. Gracias por su atención.
La Suprema Corte se siente atacada, y en su dibujo, Magú hace un juego de palabras para recordar la ocupación temporal del tramo ferroviario a Grupo México. Nos están ocupando temporalmente, como campo de tiro. Esta incitación por parte de los medios alientó a una marcha para defender a la Suprema Corte. En este cartón, que se llama Para otro puchero de AMLO, el artista dibujaba a los manifestantes molestos con carteles de Piña no está sola, fuera Morena y vete AMLO. Los dibujantes de derecha transgiversaron lo acontecido. Ejemplo de ello son los siguientes cartones. Timbre de orgullo para una persona golpeada, maltrecha, que grita ¡Viva Piña! Y en su playera se lee las siglas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y del otro lado, de vergüenza, con una persona enojada, con menos golpes y rasguños, que grita sobre mi cadáver, y una playera que dice Frente Obradorista. Un cartón puramente anti-AMLO que alimenta el odio muestra a un verdugo que quema a la ministra Piña y, señalando a un grupo de manifestantes, dice: esos agresivos, prepotentes, coartan nuestra libertad de linchar, calumniar e insultar a gusto. Los manifestantes llevan una manta que dice no al plantón chairo y la corte no se toca. Rictus muestra desde su óptica, una óptica de derecha, la escena de esta marcha, la marcha que vivimos a través del ciberespacio. Reivindica las acciones violentas y hace creer a los lectores de su medio impreso que los mexicanos que participaron en defensa de la Suprema Corte son héroes. Nuestra óptica es diferente, nuestra lucha es pacífica, de libertad aún para los opositores, pero debemos conocer cómo es que se nutre y quiénes son los que están incitando ese odio y esa violencia física. Rapé nos muestra esta ola de violencia y odio de color violeta, que cae contra las protestas que frente a la Suprema Corte se manifestaban los obradoristas. Hernández los retrata. Son la ultraderecha que se esconde en los hábitos oscuros. Ocultan su rostro, pero los muestra retrógrados. La Edad Media no se toca, es su consigna. También el Fisgón los compara con uno de los peores momentos de la historia. Ni medievales ni primitivos. Son la derecha moderna que se parece al nazismo violento. ¡Somos la derecha moderna! ¿Qué tan moderna? Moderna como de 1933 de Alemania. ¿Qué pasa en Coahuila? El Partido del Trabajo y el Partido Verde presentaron candidatos a la gobernatura, creando un escenario complejo para el movimiento de transformación. Los caricaturistas al respecto opinaron. Rapé dice carro completo, pero es el de la basura, que es el PT, partido aliado de Morena en el Congreso y en varias otras elecciones. Sin embargo, en esta ocasión, gritan vamos por Guadiana. Y su candidato desde el camión de la basura dice, y así todos ganamos. El Fisgón es muy directo. En su cartón dibuja a Ricardo Mejía Verbeja pintando una barda. Es un honor traicionar a Obrador, con el signo en la barda del Partido del Trabajo y en su playera también. Los dibujantes de derecha se burlan, y cuando el Partido del Trabajo acepta declinar a favor de Morena, dibujan a Guadiana con un calzón del Partido del Trabajo en su sombrero, dispuesto a hacer caravana. En otro dibujo, dicen, Guadiana se sostiene,
y es el PT que ha cambiado de opinión el que lo sostiene cuando está casi muerto. El verde también declina a favor de Guadiana, y en este dibujo Guadiana levanta, y es el verde el que levanta al difunto. Muchas contradicciones que aprovecha la derecha para burlarse. La quinta transformación llegará a Coahuila. Pintaremos de verde todo el carbón. Harán historia. Declinación encarbonada. Y lo que diga mi dedito. Pragmatismo destapador. Partido Verde declina a favor de Guadiana. Y a cambio te nombro a ti, Manuel Velasco Corcholata. Las burlas por esa declinación de último momento aparecen por montones y avisan a Mario Delgado de alacranes que se suben a sus hombros. 2 candidatos se quedan colgados de la brocha y la foto de la declinación. La otra alianza de Hernández dibuja a Guadiana y a Mejía peleándose por el cartel. Juntos haremos que en Coahuila el PRI haga historia. En este cartel, donde los candidatos aún nos apoyaba su partido para la candidatura, dice: seguiré en la candidatura, seguiré en la candidatura, seguiré en la gobernatura, ríe el dinosaurio del PRI. La duda está en el aire de qué pasará en Coahuila, pero la derecha presagia que el rescate de Coahuila terminará en hundimiento. Donde sí se hicieron bien las cosas desde un principio, y a pesar de toda la campaña sucia del PRIAN, nuestro movimiento triunfará, es en el Estado de México, con la maestra Delfina. Donde sí se hicieron bien las cosas desde un principio, y a pesar de toda la campaña sucia del PRIAN, nuestro movimiento triunfará, es en el Estado de México, con la maestra Delfina. En el cartón de Patricio, el pueblo, bien enterado de cómo van las campañas, no se deja limosnear. 500 pesos por su voto y una sabrosa despensa, ¿va? No, mi joven, van 40 puntos abajo en las encuestas, $15,000 y una cena para 2 en el Pujol, ¿va? Incluso los cartones de derecha reconocen el pesado lastre que es ser del PRI y que Alfredo del Mazo te detenga. Presagian la muerte del PRI en el Estado y contrasta con el apoyo que recibe Delfina del presidente, que le impulsa a ganar. Claro, son humillantes sus dibujos, pero en algo aciertan. Camacho, en el Reforma, dibuja al PRI como un balón desinflado. Chelo es genial. A su cartón le llama Campaña Audaz. Un promotor por el voto al PRI visita una zona muy pobre, donde la gente le contesta: ¿me estás diciendo que para acabar con los problemas que causó el PRI hay que votar por quién? Helio Flores advierte en su cartón Tradición Mexiquense: ¡empate en las encuestas! Y en la gran urna del Estado de México entra el fraude. Último tramo. Va por México directamente a un iceberg que se llama Estado de México. Inevitablemente presagian que, como el gran barco el Titanic, este se hundirá. Esto fue El Recuento, análisis de las noticias vía el arte pristino de dibujitos. Agradezco mucho al maestro Jorge Martínez Marín por su aportación. Nos vemos hasta la próxima semana. Esto fue El Recuento.